importante, sobre todo la generada hace unos instantes en los Estados Unidos. La Cámara de Representantes, dominada por el Partido Republicano, aprobó este lunes el plan para aumentar el techo de la deuda estadounidense en 2.1 billones de dólares. Con 269 votos a favor, ya la votación concluida, y 161 votos en contra, la Cámara Baja también avaló recortes al gasto federal por 2.4 billones de dólares para los próximos 10 años. En el Senado, sin embargo, todo parece indicar que la votación se producirá hasta el día de mañana, como ya lo había anticipado el diario Wall Street Journal. En estos momentos me comunico vía telefónica con la maestra María Pía Taracena, especialista en política interna de los Estados Unidos de la Universidad Iberoamericana. Maestra, muy buenas tardes, gracias por tomar nuestra llamada. Hola, buenas tardes, gracias por recibirme en su programa. Gracias a usted. Maestra, su primera lectura, ¿era de esperarse que esta votación fuera favorable, dado lo que vimos el fin de semana, y que la Cámara de Representantes dijera sí? Sí, obviamente están jugando política de manera muy fuerte por el contexto electoral. Era bastante lógico que los republicanos iban a presionar hasta el último momento. Es un poco parecido a lo que hace el Congreso mexicano, que presionan hasta el último momento para, obviamente, amarrar posiciones. No iban a dejar, obviamente, que el país se fuera a la bancarrota, porque eso sería un poco ridículo y en tiempo de elecciones a nadie le beneficia. Entonces yo creo que todo esto es un juego de política electoral muy claro. Claro, es parte de la política, como decían varios diarios en los Estados Unidos, tratando de llevar pues consuelo y también bajar las expectativas a nivel bursátil. ¿Es en este ámbito en donde pegaría o hubiera pegado o se notará pues algún tipo de recuperación, dado los resultados del día de hoy y muy probablemente los que se den mañana? Pues sí, porque de todas maneras hoy en la tarde la bolsa norteamericana no le fue muy bien, pero ya con el acuerdo yo creo que podría ser que sí mañana las bolsas se recuperaran, porque es un punto que está muy importante discutiéndose ahorita en todos los medios norteamericanos, es cómo las calificadoras van a tomar este acuerdo, que muchos empresarios sí apoyaban porque entendían que se necesitaba llegar a un acuerdo. Lo peor que puede pasar es no llegar a acuerdos. Ya se ha tomado un acuerdo y entonces están esperando la calificación AAA, que es a lo que las bolsas más le tienen, están esperando, que las calificadoras tengan una calificación positiva con Estados Unidos para que el mensaje al mundo también sea positivo en un escenario en donde el mensaje es bastante negativo. Claro. Maestra, usted acaba de tocar dos puntos, si me lo permite, que yo creo que son medulares en este asunto. Uno de ellos es lograron llegar a acuerdos. Este es un mensaje que reivindica de alguna forma a la política al interior de los Estados Unidos frente a lo que ocurre en el resto del mundo. No sé. Bueno, si uno sigue las crónicas que se están dando, en realidad la imagen de Estados Unidos no es muy positiva, porque de todas maneras se toma en cuenta esa incapacidad para llegar a acuerdos, o esa lentitud en este caso para llegar a acuerdos, y eso obviamente no es positivo para nadie. Se hablaba mucho también de que se podía perder confianza de los grandes inversionistas internacionales por el liderazgo de Estados Unidos, porque la gente se pregunta, ¿cómo es posible que si no pueden amarrar un acuerdo con tiempo adentro de Estados Unidos, cómo pueden manejar los asuntos internacionales y globales? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que tanto republicanos como demócratas y el presidente Obama han perdido algo de la imagen del país fuerte que controlaba todas las situaciones que tenían en otras épocas. Yo creo que levantarse de eso les va a costar bastante trabajo, pero bueno, de todas maneras, al llegar a un acuerdo ahora, se pueden tranquilizar la bolsa norteamericana y por tanto las bolsas internacionales, y eso pues calma un poco la tensión mundial. Claro, y finalmente, maestra, muy brevemente, hablaba usted de que esto es evidentemente dentro de un marco electoral que veremos a lo largo de todo este año, subidas y bajadas en el proceso legislativo de los Estados Unidos, en la toma de decisiones. El haber retrocedido o tenido que a ceder parte de sus logros en materia de asistencia social por parte del presidente Obama para que se lograra este acuerdo, ¿le restará puntos? ¿Usted cree que le reste puntos o que lo reivindique hacia adelante?
Pues sí está difícil porque lo que se lee es que en realidad lo que tuvo que ceder Obama fue mucho al amarrar el gasto Sí. público con el techo de la deuda. Y si no llegan a un acuerdo en esta Cámara bipartidista, en este comité especial bipartidista que van a tener a lo largo del año, entonces sí va a haber un intercambio de yo recorto, pues se puede recortar en defensa, pero también en seguridad social. Y eso al público en general pues no le va a gustar. Y aparte están las reacciones de la gente más radical de ambos partidos que tienen que defender los intereses de su electorado, por ejemplo, los republicanos de la defensa y los demócratas de todas las personas que dependen de la seguridad social, y entonces en ese sentido este acuerdo se está viendo como un acuerdo tibio que sí puede afectar la reelección de Obama. Maestra María Pía Taracena, especialista en política interna de los Estados Unidos por parte de la Universidad Iberoamericana aquí en México. Gracias por tomar nuestra llamada y espero nos permita volver a iniciar esta comunicación más adelante. Sí, con mucho gusto y gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. En tanto, el acuerdo preliminar permitiría al presidente Barack Obama elevar el techo, vamos a hacer una especie como de recuento, elevar el techo de esta deuda hasta los 2.4 billones de dólares en 2 fases. La primera será ahora, de inmediato, pasado mañana, si es que mañana martes no hay ningún elemento que turbe esta votación en el Senado, y la segunda para finales de año. Se prevé que el Congreso recorte más de $1 billón durante la próxima década. En tanto, el Comité Especial del Congreso deberá proponer recortes adicionales por 1.5 billones de dólares a más tardar para la fecha del Día de Acción de Gracias, que este año caerá el 24 de noviembre. Este acuerdo sobre la deuda estadounidense no incluye el aumento de impuestos, una de las principales demandas del presidente Barack Obama, quien sí tuvo, como ya lo escuchábamos en esta llamada, sí tuvo que ceder a las presiones de los republicanos. Luego de 3 meses de controversia, incertidumbre y disputas partidistas que paralizaron a Washington, los legisladores de uno y otro bando llegaron a este convenio de última hora. Así lo anunció el presidente Obama. I want to announce that the leaders of both parties in both chambers have reached an agreement that will reduce the deficit and avoid default, a default that would have had a devastating effect on our economy. The first part of this agreement will cut about $1 trillion in spending over the next 10 years, cuts that both parties had agreed to early on in this process. The result would be the lowest level of annual domestic spending since Dwight Eisenhower was president. Bueno, lo que acabamos de ver hace unos instantes en la Cámara de Representantes es que los republicanos moderados se unieron a los demócratas en la Cámara de Representantes para alcanzar un acuerdo con respecto al incremento en el nivel de la deuda de los Estados Unidos. La creciente posibilidad de que Estados Unidos por primera vez en su historia se declarara en suspensión de pagos hizo que a horas de cumplirse el plazo fatal del 2 de agosto, la solución llegara en la forma de una alianza entre demócratas y republicanos moderados que terminó por imponerse a los republicanos radicales que dominan la Cámara de Representantes. Alianza que se originó este domingo en una propuesta de ley que, aunque permitió destrabar el problema de la deuda, en términos generales no dejó contento a nadie. I know this agreement won't make every Republican happy. It certainly won't make every Democrat happy either. But both parties gave more ground than they wanted to, and neither side got as much as it had hoped. But that is the essence of compromise, of consensus building. Arreglo que se pudo alcanzar en gran medida debido a que, además que el propio acuerdo implica importantes recortes al gasto, los republicanos moderados no quisieron cargar con el costo político de ser responsables de que la Unión Americana, y por primera vez en su existencia, se viera obligada a declararse insolvente frente a sus acreedores. And we can assure the American people tonight that the United States of America will not, for the first time in our history, default on its obligations. Finalmente, el acuerdo avalado en el Senado pudo imponerse en la Cámara de Representantes a los republicanos más recalcitrantes, aquellos afiliados al Tea Party, que por lo demás son la expresión más acabada de la polarización política que actualmente viven los Estados Unidos de América. Las divisiones internas que tienen que ver con este movimiento del Tea Party, con el fortalecimiento de los sectores, digamos, de la derecha radical populista, el odio tremendo que ha despertado en sectores de la población el hecho de que un afroamericano sea presidente de los Estados Unidos.
Odio que no poca medida explicó la intransigencia que los legisladores más radicales demostraron al oponerse sistemáticamente a las distintas propuestas de solución que se les presentaron a lo largo de esta crisis, por lo demás más política que económica. Obama, por su parte, y a pesar de reconocer el importante avance que representó el acuerdo alcanzado, continuará insistiendo en la idoneidad de lo que él ha llamado un enfoque equilibrado. Is this the deal I would have preferred? No. I believe that we could have made the tough choices required on entitlement reform and tax reform right now, rather than through a special congressional committee process. But this compromise does make a serious down payment on the deficit reduction we need and gives each party a strong incentive to get a balanced plan done before the end of the year. Most importantly, it will allow us to avoid default and end the crisis that Washington imposed on the rest of America. Dejar atrás el fantasma de la suspensión de pagos es ya de suyo una buena noticia no solo para la economía estadounidense, sino para la del resto del mundo. Noticia que cristalizó en realidad cuando la Cámara de Representantes aprobó el plan bipartidista de solución avalado este domingo por el Senado. Damián Guerrero en las imágenes, René Palacios, Efecto TV. Todo parece indicar que el Senado sí realizará esta votación el día de mañana, último día de sesiones antes de 5 semanas de vacaciones, eso también hay que mencionarlo. Y a pesar de este anuncio y de que los líderes de ambos partidos en el Senado habían cabildeado para abrir paso a su aprobación en el Pleno, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, pues todavía tuvo la osadía de mantener la expectativa hasta el último momento. We have to avoid default. We want to do so in a way that does not impede our economic recovery, in a way that does not harm America's families by putting in doubt whether they're going to receive their Social Security check, in a way that does not jeopardize our future. This bill has a long future, 9 years, 10 years, whatever it turns out to be, has ramifications even beyond that decade. El presidente Barack Obama perdió 36,000 seguidores en Twitter en un solo día, tras exhortar a los ciudadanos a presionar a los republicanos para llegar a un acuerdo sobre la deuda. Las principales bolsas europeas sufrieron fuertes bajas ante la incertidumbre que antecedió su jornada por las votaciones en el Congreso de los Estados Unidos. Por el contrario, las bolsas asiáticas reaccionaron con alzas. El índice Nikkei, el que agrupa a los principales valores en la bolsa de Tokio, subió 1,71%. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una baja de 0,75% debido a una toma de ganancias generada por datos económicos débiles en Estados Unidos. En tanto, la bolsa y la moneda de Brasil cayeron tras la divulgación de datos peores a los esperados sobre la economía estadounidense.